Tus hábitos actuales son la razón por la cual estás viendo este video en este preciso instante. De las pequeñas acciones que te mantienen con vida, como por ejemplo dormir, tomar agua, cortar la comida por ejemplo con los cubiertos, hasta comportamientos más relevantes y específicos como por ejemplo entrenar todos los días, efectuar tu sesión de estudio o meter 10-15 minutos de meditación. Por lo tanto, los hábitos, ya sean positivos o negativos, son los responsables de todos los resultados que obtuviste, estás obteniendo y vas a seguir obteniendo en las distintas áreas de tu vida. Sencillamente son los responsables de ese fracaso en tu emprendimiento, tu rendimiento académico, la forma en la cual sociabilizas con las personas con las cuales entablas vínculos y la calidad de tus relaciones, tu estado físico actual y en síntesis, la fuente de progreso que vas cosechando para tu vida. Sin embargo, implementar hábitos saludables para tu vida puede ser una tarea difícil y hasta incluso confusa. Es decir, no se tiene una claridad con respecto a una serie de pasos específicos para seguir, para lograr un cambio de hábitos, para lograr ese cambio que queremos en nuestra vida. Y por otro lado, no contamos con técnicas, con recursos específicos que nos permitan efectuar ese cambio que inicialmente queremos, que deseamos para nuestra vida, pero que nunca terminamos de concretar, o que si lo concretamos no somos consistentes con él. Nos basamos en nuestro autocontrol, que no debería ser así, es decir, por ejemplo, basarse en el autocontrol de no quiero comer más galletas y me limito constantemente a no comer galletas, pero después vuelve la tentación de que quiero comer una galleta. No más comida chatarra a partir del viernes, y después al viernes que viene me recrimino constantemente por la hamburguesa que me comí con papas fritas por traicionar nuevamente mi palabra. Con lo cual, en este video me gustaría presentarte 3 sencillas técnicas para hacer más llevadero este proceso del cambio de hábitos y crear verdaderamente comportamientos enriquecedores para tu vida. Vamos allá. La primera técnica se hace a la intención de implementación. Y es que uno de los principales problemas a la hora de crear hábitos saludables, comportamientos enriquecedores para tu vida, no es la falta de disciplina o incluso la falta de motivación, sino es la falta de claridad. Es decir, que no se sabe específicamente cuándo se va a ejecutar ese comportamiento. Con lo cual, para aplicar esta técnica se va a definir una hora, un momento y un lugar específico de tu día, de tu ambiente, para efectuar ese hábito que deseas implementar. Por ejemplo, esta técnica la vamos a aplicar con un caso particular mío y otros ejemplos para que quede bien clara. En primer lugar tenemos la diferencia entre no es lo mismo que yo diga, por ejemplo, voy a salir a correr, o mañana me voy a poner a estudiar, o mañana me pongo a estudiar, o que por ejemplo quiero empezar a leer a la mañana. Hay que sumarle un mayor grado de especificación con respecto a ese comportamiento. Es decir, por ejemplo, en el caso de voy a salir a correr, hay una diferencia completamente abismal entre decir eso a que por ejemplo voy a salir a correr durante 40 minutos desde las 3 hasta las 3:40 por el parque de mi barrio. Ahí se está aplicando justamente la técnica de intención de implementación. ¿Por qué? Porque ya no es, bueno, voy a empezar a correr o voy a salir a correr a la tarde. No, sino que precisamente defino un tiempo específico, en este caso 40 minutos, un horario específico dentro de esos 40 minutos, es decir, de 15 a 15:40, un lugar en específico, el parque de mi barrio, y una actividad en específico, en este caso voy a salir a correr. O por ejemplo, no es lo mismo que yo diga mañana me pongo a estudiar o mañana le voy a meter con todo a esa sesión de estudio, a que por ejemplo mañana voy a estudiar de 10 AM a 12 PM en el estudio de mi casa. Nuevamente se define un intervalo específico de tiempo, el hábito que se quiere ejecutar, en este caso es el de estudiar, sumado también a un lugar específico para ejecutar ese hábito, en este caso el estudio de mi casa para sentarme a estudiar. O por otro lado, hay una diferencia completamente abismal nuevamente entre voy a leer a la mañana a que por ejemplo voy a leer durante 20 minutos, franja específica de tiempo, cada mañana en el living, lugar específico de mi casa, de 10 a 10:20, momento específico del día. Con lo cual, a mayor grado de especificidad tengamos en cuanto a ese hábito, más chance vamos a tener de fortalecerlo, de fortalecer nuestro compromiso con ese cambio de hábitos, porque sabemos precisamente cuándo vamos a efectuar ese hábito y por lo tanto nos va a permitir consolidarlo a lo largo del tiempo si repetimos constantemente este patrón. Es decir, por ejemplo, si yo estudio todos los días de 10 a 12 PM, evidentemente voy a tener más chance de fortalecer ese hábito. Si yo leo exclusivamente de 10 a 10:20 todos los días por la mañana, evidentemente voy a tener más chance de seguir fortaleciendo ese hábito. Así que pasamos con la segunda técnica. La segunda técnica consiste en aplicar el ritual motivacional. Y es que una vez que ya tengamos la claridad mental para efectuar ese hábito, para efectuar ese comportamiento positivo que sabemos que va a contribuir positivamente a nuestra vida, de igual manera nos vamos a seguir encontrando con un problema fundamental, que es la falta de motivación. La falta de motivación que desmorona todas nuestras intenciones iniciales. Porque claro, los primeros días, por ejemplo con el hábito de salir a correr, evidentemente los primeros días estoy súper motivado. Posteriormente, cuando se presentan las primeras dificultades vinculadas a la falta de motivación, voy a procrastinar,
prefiero quedarme, por ejemplo, en mi cama viendo Netflix, el día está nublado o hay viento y no voy a salir a correr, o me resulta más tentador, por ejemplo, quedarme en mi cama que salir a correr. Ahí es cuando se pierden los primeros picos de motivación que posteriormente deriva en la inacción, en que no tomamos acción, básicamente nos colgamos con nuestro hábito y parece como que esas intenciones iniciales de voy a salir a correr para mejorar mi estado físico se desmoronaron o sencillamente se fumaron. Sin embargo, elaborando una serie de pasos previos al hábito a realizar vas a aumentar tus niveles de motivación. Por ejemplo, en mi caso, a la hora de entrenar, yo hago fútbol, con lo cual tengo que trasladarme a la cancha, al centro de entrenamiento. Yo tengo una serie de pasos específicos que me motivan de igual modo, a pesar de que, por ejemplo, no tenga ganas de ir a entrenar ese día. En este caso, por ejemplo, siempre me duermo una siesta de 20 minutos. Después de la siesta de 20 minutos, me lavo la cara, tomo los suplementos, armo la mochila, pongo los botines, me preparo el agua, lo que sea, y de ahí voy a la cancha. Es decir, esa serie de pasos específicos que ejecuto todos los días sistemáticamente, más allá de si tenga ganas de ir a entrenar o no, me sirven porque yo asocio esos pasos específicos con el hábito que en este caso voy a entrenar. Es decir, para hacer primero el hábito que me está costando hacer, que en este caso sería entrenar, entablo una serie de pasos específicos fáciles de realizar, que no requieren mucha disciplina y que en consecuencia, como mi cerebro ya lo asocia, me permiten hacer mi hábito central, que en este caso es ir a entrenar. O por ejemplo, cuando no tengo ganas de estudiar para un examen, lo que hago es ventilar el espacio en el cual voy a estudiar para después tomar un vaso de agua y recién ahí sentarme a estudiar. Básicamente esa serie de mini pasos que te van a ayudar a aumentar tu motivación previo al hábito a realizar. O por ejemplo, no es lo mismo que te sientes a hacer tu informe a que previo a que hagas ese informe que te está costando tomar acción con esa tarea, te hagas un café, metas minutos de ejercicio, salgas a hacer una vuelta a manzana y recién ahí te pongas a trabajar, por ejemplo. Con lo cual, esta serie de mini pasos, cuando no tengas motivación, se van a transformar en el proceso que te va a llevar a cumplir los hábitos saludables que te propongas. Así que ahora sí, pasamos a la tercera y última técnica de este video. La última técnica se basa en el diseño de tu ambiente. Y aquí vamos a entender que el ambiente en el cual habitamos frecuentemente, el entorno que nos rodea en el día a día, puede ser o nuestro mayor amigo o nuestro mayor enemigo a la hora de entablar unos comportamientos. Esto es precisamente debido a las señales, es decir, aquella especie de mini anuncios que te incitan a hacer hábitos, ya sea positivos o negativos. Básicamente ese plus que te ayuda o que te hace más fácil hacer determinados hábitos. Con lo cual, si queremos sustituir hábitos negativos por comportamientos positivos, evidentemente tenemos que hacer una modificación de nuestra mente en cuanto a estas señales. Es decir, tener señales que nos inciten a hacer el hábito que queremos implementar, a implementar hábitos positivos, y no tanto señales que nos inciten a seguir con nuestros hábitos actuales o a efectuar hábitos negativos. Por ejemplo, vamos a verlo con estos casos. Vamos a suponer que queremos mejorar nuestra alimentación. En este caso, la acción específica sería: vamos a sustituir la comida procesada por la fruta. Es decir, básicamente, en vez del alfajor, en vez de la galletita, en vez del bizcochito, metemos fruta a nuestra alimentación, a nuestra nutrición. Un ambiente limitador sería, por ejemplo, que el frasco de las galletas esté encima de la mesada de la cocina. En este caso, el frasco de las galletas es la señal que desencadena el impulso de, bueno, ya sé que tengo que empezar a comer un poquito más de fruta que yo, pero tengo el cajón enfrente de las galletas y obviamente se me va a hacer mucho más fácil agarrarme una galleta, un bizcochito, una factura, lo que sea, a que, por ejemplo, agarrar la fruta que está al fondo ahí en la heladera. Por otro lado, también tenemos justamente los refrescos en la heladera. Es decir, si yo quiero empezar a tomar más agua, me quiero hacer, por ejemplo, batidos proteicos, smoothies, lo que sea, y tengo la Coca-Cola enfrente o el jugo bajo procesado, lo que sea, evidentemente eso también influye porque son las señales que estamos recibiendo constantemente y que más allá de la disciplina, del autocontrol que tengamos, evidentemente en algún punto nos vamos a tentar y en consecuencia esas intenciones se van a desmoronar. Por otro lado, también el tema de la fruta del cajón, como decía anteriormente. Si yo tengo los refrescos, los alimentos ultraprocesados en la cocina, que es el lugar que suelo habitar frecuentemente o al cual estoy acostumbrado a habitar, porque cada vez que tengo hambre voy ahí y encima no tengo fruta o no tengo algo mínimamente sano a mano, evidentemente se me va a hacer mucho más difícil en comparación a que, por ejemplo, si en vez de la factura tuviera un cajón con almendras o con nueces, por ejemplo. Por otro lado, vamos a ver la diferencia con un ambiente capacitador. Por ejemplo, un ambiente capacitador sería, en vez de tener el frasco de las galletas enfrente de la mesada, el frasco ese mismo de las galletas, no te digo que lo tires, tampoco tanto, pero sí que, por ejemplo, lo pongas en otra habitación, lo pongas en un cajón más alejado, en un lugar oculto para tu vista, para que de este modo no se te haga tan tentadora la idea de querer comerte una galleta o de querer comer compulsivamente comida chatarra o procesada, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos las frutas a la vista. En vez de tenerlas al fondo de la heladera, como hacíamos, donde está el cajón, por ejemplo, las galletas, ahora van a estar
el bowl con las frutas. Y por otro lado también el tema de la heladera. Lo más procesado o las bebidas quizás más procesadas, los chocolates y demás, eso va al fondo de la heladera. Como ves, no te digo que no compres nunca más gaseosa, que no compres nunca más helado, lo que sea, sino que precisamente modifiques los lugares en los cuales se desarrollan las señales para que de este modo las puedas cambiar y en consecuencia puedas efectuar un cambio de hábitos. Esto, por ejemplo, personalmente también lo aplico a mi vida. Por ejemplo, a la hora de estudiar. A la hora de estudiar no solo entablo este ritual motivacional que comentaba en la técnica número 2, sino que también precisamente me enfoco en las señales, digamos, que me incitan a estudiar. Es decir, básicamente, cuando yo estoy estudiando, el teléfono no lo tengo ni cerca, para que de este modo no me distraiga, no pierda mi enfoque y únicamente me pueda centrar en la tarea de estudiar. Por otro lado, también no tengo personas hablando que me distraigan constantemente, únicamente soy yo, el material de estudio y el entorno en el cual estoy estudiando. Y eso evidentemente me incita a estudiar, a concentrarme porque no tengo fuente de distracciones que me impidan estudiar. Así que ahora vamos con una última aclaración final para el cierre de este video. Para cerrar este video me gustaría comentar que estas son técnicas para crear hábitos saludables. Es decir, no son ni palabras santas ni mucho menos hay que basar tu cambio de hábitos en estas técnicas. Evidentemente estos son recursos, son boletas que te pueden ayudar a volver más sencillo, efectivo y atractivo este proceso de cambio de hábitos. Sin embargo, evidentemente hay muchas otras técnicas que de hecho, si querés, me puedes comentar en el video. Busco hacer una parte 2 explicando más técnicas de hábitos, lo que sea. Perfectamente encantado lo voy a hacer. Hay más conceptos que de hecho en mi canal de YouTube abordo un montón de conceptos mucho más profundos, pero en este video la intención era compartirte un par de técnicas para que justamente las puedas aplicar y volver más llevadero este proceso que, como decíamos al principio, a veces es difícil y hasta incluso confuso. Ahora sí, en este video estuvimos hablando bastante del hábito de estudiar, sobre todo con los ejemplos, y precisamente si querés saber cómo convertir el hábito de estudiar, cómo pasar del hábito de estudiar de que sea algo aburrido a algo divertido, gratificante y placentero para tu vida, vas a tener ese video para que lo sigas viendo a continuación, como así también estos dos videos en los cuales explico el paso a paso para eliminar cualquier hábito negativo de tu vida, para que sigas expandiendo tus fuentes de progreso. Espero que genuinamente te haya encantado este maravilloso video. Los videos que te acabo de recomendar los vas a tener tanto en la descripción como en los comentarios fijados. Y ahora sí, muchas gracias, nos vemos y por eso...